Pues bueno, me gustaría, sobre todo, después de haber escuchado a Feliciana, que me ha encantado y la verdad es que me ha dado muchas luces, un aplauso, y me ha dado muchas luces para poder ahora pues hablar un poquito de lo que es el silencio. Y sobre todo, estos minutos con vosotros me gustaría que fueran más vivenciales, ¿no? Y sobre todo pues compartir con vosotros lo que ha sido la experiencia de la vivencia del silencio, ¿no? Para mí lo que ha sido, bueno, las cosas buenas que me ha dejado, lo que he aprendido y bueno, pues poderlo compartir, y si a vosotros puede ser útil, pues mucho mejor, ¿no? Yo hace tiempo pensaba que todo lo que había en la vida, todo, cualquier cosa que hubiera que hacer, era mucho más importante que, bueno, pues sentarme y parar y conectar con ese ser más profundo, ¿no? Sin embargo, bueno, a día de hoy, sentarme y pararme y conectar con mi ser más profundo, para mí es prioritario. Es lo más importante que puedo tener en el día. Es más, para mí forma parte de la rutina de mi día, ¿no? Sin esa presencia de lo que realmente somos, como ha dicho Feliciana y Rafael, pues creo que es difícil, por no decir imposible, tener una vida completa. Estamos muy distraídos con todo lo de fuera, todo nos distrae. Y bueno, pues practicar el silencio nos puede de alguna forma centrarnos, ser nuestro centro y ayudarnos a vivir desde ese ser, ¿no?, que todos tenemos o que todos somos. Además hay algo muy misterioso en el silencio. Las personas que están acostumbradas a callar y a practicar el silencio, pues son personas que tienden a ser mucho más creativas y mucho más eficaces. Hay un proverbio budista que dice: cuando el que tiene la luz permanece en silencio y piensa lo justo, su pensamiento se escucha a 1000 millas de distancia. Bonito, ¿verdad? El silencio al que me refiero no es un silencio desconocido, es precisamente lo que somos, ¿no? Es justo lo que percibimos cuando cerramos los ojos y no hacemos nada. Ese silencio es el que nos abre las puertas a nuestra interioridad y quizá a conectar, ¿no?, con lo que realmente somos. Personalmente, cuando empecé a practicar pues la meditación, aunque desde muy pequeñita estuve muy acostumbrada a hacer oración por mi educación, por el colegio y demás, pero sí que es verdad que cuando empecé a meditar, a conectar con el silencio, de primera es verdad que sientes como un poquito de miedo. Es decir, ese silencio a todos nos incomoda un poco porque nos trae de alguna forma recuerdos del pasado, nos trae preocupaciones del futuro, nos provoca ansiedad, ¿no? En esos momentos en el que nos sentamos nos viene a la cabeza todas las cosas que tenéis que hacer esa tarde, el fin de semana que viene la familia, la cita con el dentista. Incluso a las personas que son así un poco activas, como me pasa a mí, pues nos produce incluso inquietud, ¿no? Nos pica la cara, la cabeza, nos duelen las rodillas, la espalda, incluso nos puede llegar a dar la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces me he sentado y he dicho, cosa de cosas que yo tengo que hacer, qué hago aquí sin hacer nada? Trucos de la mente. La paradoja de todo esto es que hay que escuchar al silencio porque el silencio habla. Para poder escuchar tenemos que acallar esa mente de la que nos hablaba Rafa, parlante, ruidosa, ansiosa, que nos mantiene desconectados de nuestro ser, de nuestro centro, ¿no? El silencio, si os dais cuenta, va muy ligado al autoconocimiento, como decía Romano Guardini. Nadie puede saber quién es si no se lo dice el silencio. Conocerse
es quizá saber la verdad de lo que somos. Y saber la verdad de lo que somos, pues podemos hacerlo a través de dos tipos de conocimiento, ¿no? De una manera más superficial, yo me conozco, mi personalidad, mi personaje, al que estoy dedicándole todos los días de mi vida, ese personaje que voy creando desde que nazco, a través de mis condicionamientos y mis limitaciones por las personas que he tenido a mi alrededor, y también puedo conocerme a nivel mucho más profundo, ¿no? Por identidad. Entonces, podemos entender lo que somos o podemos comprender lo que somos. Porque entender y comprender no es lo mismo. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Entender es pensar, es cuando yo conecto con mi mente a través de mis pensamientos. Yo pienso, reflexiono y actúo. Bien, cuando yo quiero comprender, conecto a través del silencio con mi conciencia. Hay quietud y ninguna acción. ¿Veis la diferencia? La mente siempre nos va a estar diciendo, como dice Rafa, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar, cómo tengo que contestar aquí o cómo tengo que reaccionar con esta persona ante este problema. La conciencia no nos dice nada. Simplemente nos invita a tomar presencia, a vivir el momento, el presente. Lo que pasa es que nuestro error es que nos hemos identificado con esa mente y hemos caído en ese racionalismo cartesiano del que nos hablaba Feliciana, y hemos creído en ese pienso luego existo, cuando la realidad es que soy y por eso pienso, ¿no? Pero claro, ¿qué es pensar? ¿Qué es pensar? Pensar es barajar toda la información que yo tengo en mi cabeza, que he ido recibiendo a lo largo de mi vida, para buscar una solución. Yo tengo un problema y voy al almacén de mi cabeza y busco cuál es la solución ante ese problema. Lo que pasa es que el pensar no me va a dar nunca nada nuevo. El pensar siempre me va a dar indicaciones, instrucciones de cómo tengo que actuar. Si a mí desde pequeña me han dicho que el divorcio es lo peor que le puede pasar a una pareja, si me toca vivir esa experiencia, la voy a vivir de una manera muy trágica. Si me dicen que la muerte es el final, cada vez que se me muera un ser querido, lo voy a vivir de una manera muy dolorosa. ¿Por qué? Porque he ido al almacén, he buscado una solución y una respuesta. Bien, desmontar ese yo es muy complicado, porque hemos vivido durante muchísimo tiempo en un yo superficial, y lo peor de todo es que no hemos creído que esa es la realidad, ¿no? Silencio es aquietar la mente, porque si no la paramos vamos a ver que somos las interpretaciones que hace esa mente pensante, dualista y parlante de lo que somos. Si no tenemos esa visión holística de lo que somos, pues veremos que no somos esa mente que piensa, ni tan siquiera soy ese personaje que crea los pensamientos de mi mente, sino precisamente lo que dicen en psicología transpersonal, soy el testigo, soy el que observa esa mente. Bien, no me voy a poner tan seria, voy a compartir quizá alguna vivencia, ¿no? Yo es verdad que he tenido desde muy pequeña muchísima inquietud espiritual y bueno, siempre he querido respuestas existenciales a todo, ¿no? Y notaba, ¿no? Desde muy pequeñita, pues que había, pues sensaciones extrañas, pensamientos extraños, como yo me miraba la mano y pensaba, ¿es esta mano yo o soy yo la que está mirando esta mano? O si me cortaban la mano, yo diría, ¿esta mano que me cortan seguiría siendo yo o no? Eran pensamientos un poco extraños, ¿no? Que cuando era niña no me daba miedo compartirlos porque pensaba que solo lo pensaba yo. Cuando yo me di más adelante cuenta de que había gente efectivamente que pensaba lo mismo, ¿no?
Y entonces pues empecé a darle a esto un poquito más de sentido, un poquito más profundo, más de interioridad, ¿no? No se trata de que rechacemos la mente en ningún momento, ¿no? Yo siempre integro, ¿no? Somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? No somos un cuerpo que va por un lado, una mente y un espíritu que va por otro, ¿no? Sino que lo que estamos haciendo es que estamos haciendo mal uso de nuestra mente. Es decir, la mente es una herramienta magnífica para lo que es. Pero estamos buscando respuestas en el lugar equivocado. Es como, a mí me hace mucha gracia porque digo, es como si le mandas a un cirujano a arreglar una tubería y como si la tubería la arregla un fontanero, la operación. Es decir, tenemos que saber acudir al sitio donde encontrar respuestas, ¿no? La mente además es la que siempre va a saltar, como ha dicho Rafael, ¿no? La que siempre me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que hay momentos en la vida que nos pasan cosas que la mente no tiene respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que al no encontrar respuesta, entramos en un estado de frustración, de rabia, de ira, porque no encuentro ninguna respuesta a una serie de cosas que me están pasando que desde la mente no me dan paz. Para comprender hay que ir a un lugar diferente, como ha dicho Feliciana. Para comprender, no para buscar una solución, sino para aumentar mi comprensión de lo que me está pasando y poder de esa manera poder hablar del evento no desde el dolor y la angustia, sino desde la serenidad y la paz. Desde esa mente pensante tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos y en nuestra responsabilidad. Por supuesto, no me voy a cruzar de brazos ante un problema, pero llega un momento en que no hay nada más que hacer fuera y hay mucho que hacer dentro. Y eso es lo que hoy en día le dicen soltar, fluir con la vida, ¿no? Maestro Eckhart lo decía muy bien. Para la persona que aprende a soltar, nada puede volver a interponerse en su camino. No existen los problemas. Soltar es conectar con el silencio y tomar presencia de lo que nos toca vivir. No conozco ante el sufrimiento ninguna estrategia mental para poder entender lo que no se entiende. Es decir, eso es elevar a un lugar mucho más alto, que no es la razón, porque desde la razón el evento es tan doloroso que no lo entiende. Eso es bajar al ser, conocer y conectar con el fondo que tenemos cada uno, ¿no? Y eso no es un privilegio que tengan unos cuantos. La capacidad de poder escuchar desde el alma la tenemos todos. La dimensión espiritual es algo antropológico innato en el ser y tenemos que trabajarlo, lo mismo que trabajamos otras cosas, ¿no? Si no tenemos esa comprensión más profunda de lo que somos, pues vamos a caer en esos vacíos existenciales que se han recorrido a lo largo de la historia y que los filósofos han tratado de dar respuesta. Y esa brújula interior quizá dé respuesta, ¿no? a ese vacío que tiene gran parte de la humanidad, ¿no? Esa brújula interior yo la veo mucho en los niños. Ha empezado Rafael hablando de los niños, ¿no? Y me gustaría compartir con vosotros pues, anécdotas sobre esa brújula, esa capacidad de ver, como dice en el libro de sabiduría, tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. Sin embargo, yo tengo una nieta de casi 3 años y a mí me encanta porque el poder ser abuela me ha dado el placer de poder observar y no tener que educar a mi nieta, ¿no? Y yo veo que mi nieta vive cada segundo intensamente, como si no hubiera ni un antes ni un después. Y es verdad que esa intensidad con la que vivimos la vamos perdiendo con los años. Pero sí que es verdad que se pueden experimentar, aunque sea unos segundos, unos momentos muy pequeños, pero se puede experimentar. Y pienso que la felicidad es, sobre todo, percepción. Pondré un ejemplo para que me entendáis mejor. Yo me gusta mucho practicar, hago mucho deporte y un día
salí a correr y tal, paseando ya, volvía cansada, pues tuve una sensación de estar, no sé, como conectado a algo mucho más grande. Tuve como una sensación, bueno, pues como el calor del sol me pegaba en la cara, ¿no? Y no sé, el color del cielo era diferente, era una sensación como muy intensa, muy brillante, muy hermosa, que además me hizo recordar una situación similar a cuando yo tenía 3 o 4 años, que estaba sentada en mi casa y el sol entraba por la ventana a través de una persiana y me daba en la cara. Fue verdad un instante, un segundo, pero sí que es verdad que fue una sensación muy profunda de plenitud. Es una sensación difícil de explicar, pero sí es verdad que si nos centramos más en percibir, llegaríamos más al fin de lo que somos, si estuviéramos más atentos, más despiertos. Sí que es verdad pues que eso me hizo ver, ¿no?, que no hay nada estable y que muchas veces pensamos que son las cosas las que cambian, cuando las cosas son siempre las mismas y que los que cambiamos somos nosotros. Y bueno, imaginaros si las cosas no permanecen estables, que llevamos en un proceso evolutivo de este universo que empezó hace 13.700 millones de años y donde apareció una mente, que fue un salto cualitativo en ese proceso evolutivo, y que, bueno, 200.000 años después, pues aparece la conciencia. Ese Homo sapiens sapiens, es el primero que es autoconsciente de lo que es. Voy a saltarme cosas porque no quiero tampoco entretenerme mucho y además ya las ha tocado Feliciana, pero que sí es verdad que sin ese escepticismo y esa capacidad que tenemos de preguntarnos por las cosas, seguiríamos todavía pensando que somos parte de un proceso evolutivo o de un momento en ese proceso evolutivo del universo, ¿no? Tenemos que saber que somos seres multidimensionales y, como ha dicho antes Rafa, el futuro será místico o no lo será. Ya Karl Rahner lo decía, Paul Maurice también lo decía. Tenemos que ver que lo mismo que hemos evolucionado físicamente, hemos evolucionado conciencialmente. Nuestro nivel de conciencia es muy fácil de ver a través de nuestra propia vida. Nadie es igual a hace 20 años. Y eso, San Ignacio de Loyola, que era un gran místico y conocía muy bien los caminos del alma, sabía y presentía que vendría el día en que muchas personas buscarían encaminarse por la vía de la contemplación. Y por eso escribió unos ejercicios espirituales que se podían adaptar perfectamente a las exigencias de las personas de su época y a la vez que se adaptaba y daba indicaciones para los que vinieran posteriormente. Si os dais cuenta, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son exactamente igual que hace 500 años. Vivir desde ese estado de ignorancia, como yo digo, y no hablo de una ignorancia por falta de conocimiento, conozco mucha gente con muy pocos estudios que son muy sabios, mucho más que muchos eruditos, pero es una ignorancia de la que nace el sufrimiento porque no sabemos lo que somos. Voy a adelantar porque no quiero entretenerme para dejar a Yusia, pero el ruido de la mente es verdad que nos desgasta. Teresa de Jesús hablaba de ella como la loca de la casa y no se refería precisamente a esa mente imaginativa y útil, sino a ese desgastante ruido de pensamiento. Y ella, fíjate, a ese desgastante ruido de los pensamientos de la mente, ya esa queridísima santa en aquellos años, hablaba que era como la tarabilla de los molinos. La tarabilla de los molinos es esa piececita de madera que se le pone a los molinos y que la única función que tienen es hacer que suene para avisarnos de que está funcionando. Y ella decía, oye, deja que la loca de la casa hable, no la interrumpa, y simplemente que no te controle,
Simplemente que no seas una marioneta controlada por tus pensamientos. Es decir, son mensajes que ya se decían hace muchísimos siglos, pero es exactamente igual que el de hoy en día, ¿no? Todas las tradiciones sapienciales nos han invitado a abrirnos a ese silencio que nos abre al autoconocimiento. Todas las filosofías y las religiones han nacido con un único objetivo, que es darle respuesta a ese ¿quién soy yo? Por último, pues yo os invito a no buscar nada, a que viváis la experiencia del silencio, porque es en el silencio donde descubrimos los misterios, ese misterio que hablaba Feliciana de la conciencia, ¿no? Krishnamurti lo decía, solo una mente en silencio puede ver la verdad, no una mente que se esfuerza por verla. Cuando conectas con ese estado más profundo, solo te queda paz. Y es verdad, cuando conectas con el silencio, si os dais cuenta, solo queda paz. Aunque enseguida esa mente parlante te diga, oye, que tienes que ir a tal, que tienes que responder a tal, ¿no? Esa mente que siempre está intentando protegernos y diciéndonos qué es lo que tenemos o no hacer, ¿no? Tu yo más profundo es conciencia, es Dios, es alma, es energía, llámalo como te apetezca. Maestro Eckhart decía, mi fondo y el fondo de Dios es el mismo fondo. Quiere decir que no hay dos realidades. Que si me conozco, conozco a Dios, ¿no? Que somos chispa divina que está en todo y en todos. Somos inmanencia y trascendencia. Nuestro trabajo es buscar esa unidad con ese todo, ¿no? Y cuando conectamos y vemos claramente qué es lo que somos, nos damos cuenta de que no es un tú separado de un yo, sino que somos un uno conectado con todo. Insisto, no es que lo vayamos a decir en esta mesa redonda, esto desde Oriente a Occidente, desde hace miles y miles y miles y miles y miles de años, las tradiciones místicas y maestros espirituales nos dicen que hay que conectar con una dimensión que trasciende la psicológica. Y no quiero decir que esto lo vayáis a ver como os lo estoy diciendo yo. Decía Raymond Panecker, que seguramente habéis leído alguno de sus libros, esa metáfora que somos gotas que pertenecen a un mismo mar. Lo bonito, lo que nos hace seres especiales es que somos seres singulares, la singularidad del ser. Y eso es lo que nos hace ser una gota diferente en un mar de conciencia. Y cuando conectamos precisamente con lo que somos, a nivel más profundo, sabemos que nuestra identidad es exactamente la misma. Es cuando podemos vernos en los demás. Te miro y me veo. Por último, deciros que mi experiencia con el silencio ha sido siempre transformadora, que animo a acudir al gimnasio del alma, y dedicarle tiempo, paciencia, perseverancia, y que todo eso tiene sus frutos, ¿no? Porque enseguida te vas a dar cuenta que no existen los problemas son de la mente, existen los procesos que empiezan y los procesos que acaban. Un divorcio es un proceso que empieza y acaba, una enfermedad es un proceso que empieza y acaba, el duelo por la muerte de un ser querido es un proceso que empieza y acaba, aunque haya muchas personas que no quieran dejar de llorar a sus seres queridos porque piensan que eso es olvidarlo. Decía Shakespeare que no existen los problemas, o más bien decía que los problemas no eran eternos, que el único problema que tenemos es el que no se resuelve, el de la muerte. Y decía que hay que vivir alegres, es decir, la alegría no por un porqué, sino porque es nuestro estado más natural. ¿Habéis visto alguna vez un bebé enfadado, nacer enfadado? Puede llorar por hambre, por frío, pero enfadado nunca, o triste nunca. Y se vive, una vez que empiezas a practicar y a conectar con lo más profundo de tu ser, desde la confianza,
desde que no existe el miedo porque te sientes que estás en manos de algo mucho más grande que te cuida y te protege. Y se llega a una paz imperturbable, una paz que es inseparable del ser. Que es verdad que muchas veces yo digo, mira, a lo largo del día puede ser que te levantes un lunes, que esté lloviendo, que estés enferma, pero tu paz no te la puede quitar nada. Hay una metáfora muy bonita también sobre eso, esas olas gigantes sobre el mar, pero en el fondo ¿qué hay? Calma. Pues eso es lo que tenemos que ser nosotros, ¿no? Y sobre todo el silencio reconoce unas cualidades, como son, pues eso, la aceptación, la misericordia, el perdón, la comprensión, cualidades que no nos las va a dar la mente pensante y dual, sino son cualidades precisamente que se refieren a lo que soy realmente. Hay una frase de un poeta místico sufí, Hafid, que decía: queridos míos, si tratáis de entender el milagro del amor empleando la razón, mucho me temo que jamás le encontraréis sentido. Y es cuando en el silencio comprende que no es hacer las cosas por amor, sino que precisamente lo que somos es amor. Muchas gracias. Bueno.